Dios, gloria a Dios. Y hermanos, esto es un poquito informal, pero nosotros vinimos a ser recordados de cuestiones esenciales. Estas son cuestiones básicas. Aquí el desafío es si las vamos a poner por obra, hermanos. Y yo creo que vinimos con ese deseo, con ese propósito. Debemos, hay veces que nosotros, aún como creyentes, estamos, ¿cierto?, predispuestos, ¿no? Aquí nadie está atacando a nadie, nos estamos edificando mutuamente y a la final, lo único, y en eso puede que a usted le guste el color verde y a mí el naranja, y a usted el gris y a mí el azul, pero de algo estoy totalmente seguro, y es de que todos tenemos el deseo de honrar a Cristo y obedecer su palabra. Si no, no estuviésemos acá, hermanos. Eso yo lo presupongo. Hermanos queridos, entonces, creo que estoy un poquito, como dicen, bueno, como se dice, behind the schedule, pero tenemos delante de nosotros bastantes cuestiones que considerar. Y lo siguiente que yo me propongo a considerar, hermanos, o a continuar es, bueno, ¿quiénes son los cristianos? Lo dijimos, la iglesia del Señor es el conjunto, y podemos decir, el conjunto de creyentes, personas que han creído, pisteo epicúreos, personas que se han arrepentido, epistrepo epicúreos, personas que son fieles. Hechos 11:23 me dice: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, dice, permaneciesen fieles al Señor. Yo le pido que note que el texto no dice Bernabé les exhortó a ser fieles al Señor. El texto no dice Bernabé les rogó, les exhortó, les pidió, les ordenó. No dice de manera inequívoca y sin discusión alguna. El texto dice Bernabé les exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Es decir, ya eran fieles. Y esos somos los cristianos, y de nuevo, por la gracia del Señor, somos personas fieles. Y yo creo que cuando hablamos de fidelidad, queridos amigos y hermanos, lo primero que nosotros traemos a nuestra mente es el caso del esposo y la esposa. Porque puedo decir sin temor a equivocarme que además de la iglesia, por supuesto y de manera evidente, el lugar donde nosotros debemos ser fieles es en nuestros hogares. Sin fidelidad no hay matrimonio. Entonces, hermanos, imaginémonos por un instante al esposo fiel. ¿Cómo es un esposo fiel? Bueno, un esposo fiel es una persona honesta, es decir, no le miente a su esposa. Un esposo fiel es una persona sincera, es decir, solo tiene ojos y corazón para su esposa. Sincera, es decir, lo opuesto a tener doblez de corazón. Una persona con doblez de corazón es una persona que está inclinada por estas cosas, pero también por estas. ¿Puede ser el cristiano mundano? Por supuesto que no. Son cuestiones mutuamente excluyentes. Ahorita lo dijimos, el que es de la carne, carne es, y el que es del espíritu, espíritu es. Entonces, hermanos, hablamos de que el cristiano es una persona fiel y estamos considerando el ejemplo de un esposo fiel. Un esposo fiel es una persona sacrificada. Se esmera por servir a su esposa. Es una persona responsable. Se esfuerza por proveer para su esposa. Hermanos queridos, y el cristiano es alguien fiel. El cristiano es una persona que solo tiene corazón para amar a su Señor. Ahora, eso suena muy hermoso, ¿cierto? ¿Y saben por qué suena muy hermoso? Porque de alguna manera, por nuestra sangre latina,
corren pasiones y corren deseos y corren sentimientos muy característicos de la sangre latina que quizás corre por nuestras venas. Entonces decir, oh, yo amo a Dios es muy hermoso, suena muy hermoso. Qué gran error cometemos si no sabemos qué es amar a Dios. Y lo digo, mis amados hermanos, por aquel glorioso y maravilloso pasaje que mide el amor de Dios en términos de obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Hermanos, muchos de nosotros somos padres, ¿no es verdad? Y cuánto quisiéramos, queridos amigos y hermanos, cuánto quisiéramos que nuestros hijos no nos dijesen tantas veces, papá, mamá, te amo, sino que nos obedecieran más, ¿cierto? Así es con el Señor, hermanos. Lo que cuenta con el Señor es la manifestación de nuestro amor, no por medio de nuestras bocas, sino por medio de una obediencia de todo nuestro corazón. Y sabemos que es imperfecta, pero lo que importa, hermanos, es que nosotros demostremos nuestro amor por nuestro gran y buen Señor por medio de la obediencia a los parámetros que el Señor nos da en su palabra. Pero entonces, hablamos de fidelidad, la fidelidad de un cristiano cuyo corazón solo quiere amar al Señor. Hermanos, tomaría todo el tiempo del que pudiera tener demostrándoles, y ustedes creo que han visto las cartas, visto las Juaninas, donde el amor por Dios excluye cualquier tipo de amor por el mundo. ¿Por qué? Sencillo, mis amados hermanos, porque quizás hemos venido de otros trasfondos o hemos tomado la idea de que mundanalidad es el borracho, es la prostituta, es el desobediente y es el mentiroso, y eso es mundanalidad. Lo demás no es. Hermanos queridos, mundanalidad es absolutamente todo lo que se opone a Dios y a su palabra. Y por eso, entonces, el cristiano, decimos, es una persona fiel porque solo ama a Dios y no las cosas del mundo. Y esto por la gracia de Dios, porque antes éramos esclavos de las cosas del mundo, vendidos a las cosas del mundo. Y ahora, hermanos, en la conversión, nuestro buen Dios ha cambiado nuestros afectos y ahora amamos a Cristo. Y ahora amamos las promesas del Evangelio y ahora todos los días damos gracias por esas promesas y todos los días queremos servir al Señor. Somos personas fieles y no por nuestra propia hechura, sino porque Dios ha hecho de sus hijos personas fieles. Hermanos, el cristiano, ¿ustedes se imaginan un esposo diciendo, bueno, yo soy fiel, y ve a una mujer pasar y está del lado, tomado de la mano con su esposa, y mira la mujer así? ¿Es eso fidelidad? No es fidelidad. Por eso decimos que por la gracia de Dios, el creyente solo tiene ojos para ver a su Dios. ¿Qué significa eso? Que el creyente no está coqueteando con las cosas del mundo. Cuando una persona está coqueteando, es porque la persona que tiene a su lado no le importa nada. Pero nosotros no coqueteamos al mundo porque tenemos a Cristo, y Cristo para nosotros es nuestro todo en todo, hermanos. Ese Cristo a quien amamos es suficiente, y no se nos debe olvidar que el cristiano es una persona fiel. Solo tiene corazón para amar a su Señor, solamente tiene ojos para ver a su Señor, solamente tiene boca para alabar, exaltar la grandeza de su Señor. Pero la fidelidad del cristiano va mucho más allá de las cosas que hemos visto, hermanos. Y ahora lo dijimos muy en claro. ¿Cómo es posible de que alguien diga, soy fiel a Cristo, no siendo fiel al cuerpo de Cristo? Hermanos, el cristiano es una persona que es fiel a la iglesia de Dios. Usted se podrá preguntar,
¿Cómo se demuestra el amor por la iglesia de Dios? Yo solamente voy a enumerar 4 puntos debido a la premura del tiempo. Pero usted demuestra amor por el cuerpo de Cristo cuando usted promueve la paz entre los hermanos. Usted muestra su amor, su aprecio, su cariño por el cuerpo de Cristo cuando usted defiende o evita que doctrinas extrañas entren a la iglesia. Otra manera de demostrar nuestro amor por el cuerpo de Cristo es sirviendo en el avance de la causa cristiana. Y eso se ha perdido en muchas iglesias. Ahora los cristianos son personas totalmente pasivas. Llegan el día del Señor, se quedan sentados, hablan un par de cosas. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la entrega que nosotros le debemos a manera de gratitud a nuestro Salvador? O como dice ese hermoso himno, yo lo hice todo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Hermanos, la fidelidad se demuestra cuando por la gracia del Señor podemos suplir las carencias o las necesidades de la iglesia. Hermanos, la iglesia no se mantiene sola. Dios le provee a la iglesia, pero nosotros somos los instrumentos por medio de los que Dios mantiene y sostiene la iglesia. Así que, hermanos, hemos hablado de un esposo fiel como persona responsable, como persona cuidadora, como persona protectora, proveedora. Recordemos, nosotros debemos manifestar nuestra fidelidad no de una manera sentimental y etérea o intangible, sino de una manera práctica, promoviendo la paz, defendiendo la iglesia, sirviendo en el avance de la causa cristiana y supliendo las necesidades cuando éstas aparezcan. Pero hay mucho más que decir al respecto de la fidelidad del creyente para con la iglesia local. Y comienzo diciendo lo siguiente: uno de los problemas más grandes al que se enfrentan las iglesias locales en la actualidad es la infidelidad o la falta de compromiso de los miembros. Fíjese usted, si como dice la Escritura en Colosenses 1:2, los miembros de la iglesia de Colosa eran santos hermanos y fieles en Cristo, entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que algunos miembros no son fieles a la iglesia? ¿Por qué muchas personas dicen yo soy fiel a Cristo cuando están siendo infieles al cuerpo de Cristo? ¿Se podrá ser fiel a una cosa y desleal a la otra? Como les dije ahora, la respuesta es: ¿está dividido Cristo? O en otras palabras, ¿es posible amar la cabeza y aborrecer a alguno de sus miembros? Hermanos, podríamos afirmar sin mayores cuestionamientos que la falta de fidelidad y de compromiso de algunos queridos hermanos quizás se debe a una poca comprensión en lo que respecta a la doctrina de la iglesia. Y cuando la doctrina de la iglesia no se comprende muy bien, la verdad es que será muy difícil cumplir con las responsabilidades y deberes que tenemos como personas salvas por la gracia de Dios. Hermanos, nos gusta, y no estoy haciendo una acusación bajo ningún pretexto, pero nos gusta siempre por naturaleza propia, nos gusta hablar de lo que los demás nos deben a nosotros, del respeto que los demás nos deben tener a nosotros, de todo lo que venga de allá para acá, pero somos muy selectivos y más bien olvidadizos cuando nos referimos a las responsabilidades que nosotros tenemos de aquí para allá. ¿De qué tipo de responsabilidades en particular hablo? Hermanos, ¿cómo es posible que existan algunas personas que se llaman cristianas y no se unan al cuerpo organizado en determinada localidad? Oh, no, es que donde se reúnen 2 o más, eso ya es iglesia. ¿Será que sí?
Creo que ahora dijimos de manera clara que la iglesia es el conjunto de creyentes reunidos bajo cierto orden con propósitos específicos y gobernados por la palabra. Ahorita vamos a considerar algo que un teólogo bautista muy famoso dijo. Entonces, la primera responsabilidad que los creyentes tienen es juntarse con otros que tienen el Espíritu de Cristo. Es decir, la primera responsabilidad que una persona convertida tiene es buscar una iglesia local fiel, es decir, un cuerpo ya establecido de creyentes en esa localidad para unirse a ellos. Esa es la primera responsabilidad que nosotros tenemos. Hermanos, en otras palabras, es responsabilidad de cada creyente buscar una iglesia local que proclame el nombre del Señor, que obedezca la palabra del Señor y que sea santa para la gloria y honra del Señor. Y muchas personas, y ese es el problema que tenemos, muchas personas dicen ser creyentes, pero se rehúsan a ser parte de la iglesia local. Bueno, y yo me pregunto, ¿cuál será la razón por la cual una persona se rehúsa a ser parte de la membresía de la iglesia local? ¿Cuál será la razón? Consideremos algunas posibles causas. Fíjese usted, si la iglesia fue constituida con una autoridad establecida, que es la de los ancianos, entonces quienes persisten en no unirse a la membresía, quizás, no es una acusación, pero quizás sean personas un poco rebeldes que se rehúsan a someterse a las autoridades por Dios establecidas. Sí, puede ser eso. Personas no quieren, ¿cómo se dice en español? No sé, accountability, ¿cierto? No quieren dar entrega delante de una congregación de cómo viven sus vidas. No, personas creen ser independientes, pero sí quieren pertenecer a la iglesia de Cristo. Hermanos, el que pertenece a la iglesia universal o invisible de Cristo siempre va a querer reunirse con otros miembros y formar parte de la membresía de una iglesia local. Por eso decimos, ese es el primer deber que nosotros tenemos. Pero quizás las personas tengan problemas resistiéndose a la autoridad. Ahora consideremos lo segundo. Si la iglesia fue constituida para servir al Señor en obediencia y así testificar que somos de su propiedad, entonces yo me pregunto, en limpia conciencia, si quienes no se unen a la membresía de la iglesia local, quizás sean personas que no les guste servir. Pero nos hacemos la pregunta, ¿existe algún cristiano que no quiera servir? ¿Acaso no hemos visto el servicio que el Dios mismo, descendiendo a este mundo caído, nos hizo? Hablamos de gracia. Gracia es favor inmerecido. No podemos apreciar el favor, el calibre del favor que nos hizo Dios al descender a este mundo y llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, somos creyentes y tenemos el deber no solamente de sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios, sino que tenemos el deber como personas redimidas de servir al Dios omnipotente que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos y adoptarnos en su familia. Pero hay personas que no se pueden someter a la autoridad o simplemente no quieren servir. Si la iglesia, tercer punto, si la iglesia fue constituida para que fuésemos una comunidad que mostrara unidad, entonces yo me pregunto si quienes persisten en no ser parte de la membresía de la iglesia local son hermanos que no comprenden la orden apostólica. ¿Sí? ¿Ven el punto? La iglesia el Señor la diseñó para que fuésemos eso, iglesia, conjunto, asamblea, congregación, unión de personas. ¿Ven el punto? Pero parece que quienes no quieren hacer parte del cuerpo de la membresía local no quieren sujetarse a la orden apostólica. ¿A cuál de todas las órdenes apostólicas me estoy refiriendo? Hermanos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Será que las personas que no quieren hacer parte de la membresía son personas que ven el congregarse como algo opcional?
Déjame decirte, querido creyente, en el amor de Cristo, que nosotros nos congregamos, escúchame bien, porque es una orden de Dios. Pero fíjense en esto, nosotros nos congregamos porque queremos congregarnos. ¿Sí ven lo maravilloso? Dios nos ordena que nos congreguemos y nosotros debemos y tenemos que obedecerle, pero esa obediencia no es forzada ni impuesta. Nosotros ya queremos obedecerle de todo corazón. ¿Por qué existen personas que profesan la fe cristiana y no se quieren congregar? Yo no lo entiendo. Si la iglesia fue constituida para el avance del evangelio, hermanos, si sabemos que la proclamación del evangelio requiere de tiempo, de recursos y dinero, ¿no será que quienes se rehúsan a pertenecer a la iglesia local sean aquellos mayordomos que no quieren poner a disposición de la iglesia ni su tiempo, ni las bendiciones que Dios les ha dado? Puede que ese sea el caso. Puede que el Señor haya bendecido a ciertas personas con abundancia material y damos gloria al Señor por eso, absolutamente damos gracias al Señor. Qué lamentable que las personas a quienes Dios ha bendecido abundantemente no sean sacrificadas y no aporten para el avance de la causa de Cristo. Hermanos, es lamentable. Por eso el cristiano es una persona fiel, es una persona responsable, es una persona servicial, es una persona agradecida y es una persona comprometida con la causa del Señor. Hermanos, pero los creyentes no solo son responsables de unirse a asambleas locales conformados por otros cristianos, sino que también son responsables de congregarse cada vez que esa asamblea se reúna. Y hay varias razones para afirmar esto. Primero, la iglesia necesita conocer más y más la revelación divina. ¿Por qué? Bueno, porque hoy estamos en el mundo del subjetivismo, del misticismo, del yo creo en Dios, pero no sé quién es Dios, del yo soy fiel a las doctrinas, pero no las conozco. ¿Qué es eso? Eso hacen las cosas del mundo, eso hacen las personas que no conocen al Dios omnipotente y eterno. Pero nosotros que por la gracia lo conocemos, hermanos, tenemos el deber de continuar conociendo su palabra revelada. Todas las personas dicen, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Querido amigo y hermano, hay cosas secretas que no nos corresponde ni a ti ni a mí hurgar, pero hay cosas reveladas que todos como iglesia tenemos que conocer. Pero ¿cómo vas a ser edificado en ellas si no te congregas? Los creyentes entonces, hermanos, nos unimos a un grupo de otros creyentes y nos unimos tantas veces como nos sea posible. ¿Por qué? Ya lo dije, porque necesitamos conocer más la voluntad revelada de Dios en su palabra. Hermanos, nosotros necesitamos unirnos tantas veces como nos sea posible porque necesitamos, Dios nos ordenó en la segunda persona de la Trinidad, nos ordenó, obedecer las ordenanzas del Señor. Y recuerden que ahora leímos un pasaje, Hechos 2:42 me dicen, y estas personas, los 3,000 que fueron agregados a los 120, y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, dicen, en el partimiento del pan. Hombre, ¿qué me quiere decir eso? Los cristianos siempre estaban juntitos, perseverando en la edificación doctrinal, perseverando en los medios de gracia, mis amados. La iglesia es advertida acerca de los ataques de los profesantes, acerca del mundo y acerca del mismísimo Satanás, hermano. Y si eso es cierto, si es cierto que a la iglesia es objetivo militar de Satanás, de algunos profesantes malintencionados y por supuesto del mundo que aborrece a Cristo y a su cuerpo, si eso es cierto, y sabemos que es cierto, entonces es obvio que como iglesia necesitamos reunirnos
para orar y pedir del Señor protección, guía y sabiduría. Por eso ese pasaje de Hechos 2:42 me dice, y perseveraban en las oraciones. Hermanos, la iglesia no es un dating site, la iglesia no es una bolsa de empleo, la iglesia no es un lugar de relajo donde yo la paso bien. La iglesia es el conjunto de cristianos que se reúnen de manera fidedigna, de manera fiel, para honrar al Señor, para alabar al Señor, para proclamar el Evangelio y para testificar al mundo caído de que a nosotros nos gobierna un Dios vivo. Hermanos, somos gente de propósito y una vida con propósito. No, somos gente de propósito. Dios ha trazado su propósito en la Escritura, es deber nuestro conocerlo, es deber nuestro servir al Señor, hermanos. Nos debemos reunir con los demás hermanos. La iglesia es el conjunto de cristianos que se reúne con otros, que se une a otros, que se congrega con otros para adorar al Señor. Dios mediante eso vamos a hacer mañana. Adorar al Señor, aunque la adoración al Señor es un término amplio, estoy seguro de que vuestros pastores os lo han explicado de manera detallada. Nuestro principal objetivo, por así decirlo, es adorar al Señor de una manera pública. Y ese mismo versículo de Hechos 2:42 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Oh hermanos queridos, vivimos en el mundo donde todas las iglesias quieren volver al Nuevo Testamento. Vivimos en los tiempos donde todos queremos ser como la iglesia del Nuevo Testamento. Oh, no, debemos regresar a la Escritura. Claro que debemos hacerlo. Claro que la iglesia del Nuevo Testamento es el patrón y el modelo que todos nosotros debemos imitar. Pero cuán poco estamos dispuestos a imitar la iglesia del Nuevo Testamento. Para comenzar, ellos se reunían, todos los días. Y decían, y no se reunían todos los días de una manera emotiva o de una manera intermitente, no. Dice, y perseveraban unánimes, es decir, se mantenían en el mismo espíritu todos los días en el templo adorando a Dios. Y los cristianos del año 2017 ni siquiera pueden adorar al Dios una vez a la semana. Hermanos, ¿qué ha cambiado en el cristianismo? Dígame usted. Nada. Solamente debemos comprender bien la palabra cristianos antes de usarla. Los creyentes no solo son responsables de unirse a cuerpos locales bien instituidos, bien fundamentados en la roca que es Cristo y su verdad. No solamente tienen el deber de congregarse cada vez que esa asamblea se una, escucha hermano, sino que son responsables, y este es un tema que es bien delicado y sensitivo, sino que son responsables del mantenimiento y de los gastos de su iglesia. Wow, hay muchas personas, a mí háblame de doctrina, háblame de la teología del pacto, háblame de la Trinidad, pero no me toques ni mi tiempo ni mi bolsillo. ¿Qué? Dios te salvó a ti de una manera total. Tú le perteneces a Dios. Tú no eres tu Señor. Si Dios en verdad te ha salvado, Cristo es tu Señor. Y nosotros no somos nadie para escoger qué obedecemos y qué no obedecemos, o con qué servimos, o qué nos reservamos para el servicio. Nosotros no somos nadie para decir en esto sirvo y en esto no, esto me gusta y esto no, esta palabra me gusta y aquella no, este deber lo cumplo pero aquel no. No, mis amados hermanos, y quiero desafiarlos profunda y seriamente, pero en el amor del Señor, a que nos hagamos la pregunta, ¿estamos siendo fieles a la iglesia de Cristo? Porque parte de esa fidelidad incluye la enorme responsabilidad de mantener la iglesia de Cristo y todo lo que esto implica. Hermanos,
¿Quién de los hijos de Dios no sabe que la iglesia tiene necesidades? Si entendemos que en la iglesia hay gastos asociados no solamente con su funcionamiento, sino con la manutención de los ancianos, escuchen, la manutención de los ancianos no es algo opcional. Todos nosotros debemos, ¿cierto? Hablamos de reformada, siempre reformándose. Bueno, nuestro objetivo como iglesia es todos los días pedirle al Señor que nos conceda la gracia para reformarnos más al modelo escritural conforme la palabra del Señor. Y la palabra del Señor deja muy en claro que es responsabilidad de la iglesia la manutención de los ancianos que laboran en ella. Nosotros debemos saber que el costo y créanme que no soy un predicador de la prosperidad, y en 4 años y medio en la iglesia de Pereira hablé de las ofrendas 3 veces cuando pasé por 2 de Corintios capítulo 8 y 9, y este es un tema que no me gusta tocarlo, no me gusta hablar, pero es parte de todo el consejo de Dios y es parte de una de las cuestiones en las que como cristianos fallamos más a menudo, y es en echarnos al hombro la carga de la iglesia. Hermanos, muchos se apoyan en la iglesia y son carga para la iglesia, y gloria al Señor que como iglesia podemos soportarlos, pero hermanos, ¿a dónde va a venir la iglesia si todos nos apoyamos en la iglesia y nos soportamos la iglesia, hermanos? Tengamos pues cuidado y prestémosle atención a la cuestión de la mayordomía. Porque si nuestra mayordomía no es la correcta, el testimonio público de la iglesia se puede ver afectado. Es decir, si la iglesia no puede cumplir sus obligaciones financieras, ni sostener a sus pastores, ni enviar misioneros, ni apoyar a pioneros, ni promover el evangelio, entonces el testimonio que la iglesia estaría diciendo es este: adoramos a un Dios que nos manda a hacer muchas cosas, pero que no nos provee los medios para hacerla. Ese es el mal testimonio que nosotros podemos estar dando. Espero que hayan visto el punto. Dios nos manda a hacer muchas cosas, Dios nos manda a evangelizar, Dios nos manda a hacer una cosa y la otra, pero Dios no nos provee. ¿Cómo se burlarán los impíos de tal cosa? Entonces, hermanos queridos, es evidente que Dios provee para las necesidades de cada una de sus iglesias, pero los medios que Él usa para tal fin son sus miembros. Ahora, si Dios provee a su iglesia, pero uno de sus miembros no es un mayordomo responsable y la iglesia sufre por su irresponsabilidad, entonces surge una pregunta de gran envergadura y muy seria que no podemos evitar pensar. Repito, si Dios provee a su iglesia y si lo hace por medio de sus miembros, y si la mayordomía de alguno de sus miembros es deficiente, es decir, pudiendo dar más, siempre da lo menos, como lo digo con respeto, como en la iglesia católica, donde solamente se dan las sobras, por eso las limosnas, lo que sobre, las monedas, los centavos. Si a raíz de una actitud de esas, que es altamente inapropiada en el ámbito cristiano, la iglesia sufre, por decir algo, la pregunta seria es esta: ¿será que Dios no pudo convencer el corazón de ese miembro? ¿Será que Dios no le pudo abrir a ese miembro los ojos para que viera las necesidades de la iglesia? ¿O será que esa persona, quien dice ser miembro de la iglesia, en realidad no lo sea? Por lo uno o por lo otro son cuestiones serias y delicadas, pero son preguntas que surgen cuando vemos las iglesias sufrir a causa de la irresponsabilidad de los miembros. Hermanos, sin entrar en detalles, conozco casos donde la persona, el miembro, anda en un carro, tú lo ves y tú dices, wow. Y esta persona, su mayordomía es casi nula. Oye, ¿andas en un carro de $50,000? ¿Andas en un carro de $50,000 y estás pasando apuros para pagar tu renta? ¿Y estás pasando apuros para pagarle el estudio a tus hijos?
Y fuera de eso, tu mayordomía en la iglesia es nula, porque todo se enfoca en mantener tu carro y en las necesidades de tu casa. Cuidado que no estoy diciendo de que las necesidades de la casa no sean importantes. Dice la Escritura que el que no provee a los de su casa es peor que un impío. Así que eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es el desbalance y el carácter desproporcionado de algunas personas que profesan la fe cristiana y compran todas las cosas del mundo, pero para la iglesia no hay nada. Hagámonos la pregunta. ¿Será que el poder de Dios no alcanza, y lo digo con respeto, no alcanza para convencer a este hermano de que está obrando de una manera altamente inapropiada y perjudicial para él mismo, para su familia y para la iglesia? ¿O será que esta persona, a la que llamamos hermanos, en verdad no lo es? Las cosas son serias, hermanos. Déjeme ponerlo de esta manera. Es casi imposible de creer que Dios siempre provea a sus hijos mucho más de lo que ellos merecen y que sus hijos lo malgasten en las cosas de este mundo, evitando así, primero, que el reino de los cielos avance, segundo, que el evangelio sea proclamado, tercero, que algunas de las necesidades de sus miembros sean cubiertos, y cuatro, que los pastores no se puedan ocupar en el cuidado de las ovejas y en la edificación de la iglesia. Hermanos, quiero cerrar este punto, porque este punto es parte inherente e inseparable de la responsabilidad, de la fidelidad, de la lealtad nuestra como cristianos. ¿Necesita Dios las ofrendas? No. ¿Para qué son pues las ofrendas? Son para el mantenimiento de la iglesia del Señor. ¿Quiénes son responsables de ese mantenimiento? Son los miembros de cada iglesia. ¿Cómo deben ser las ofrendas? Ustedes recuerdan el pasaje de Lucas 21:4, hermanos. El Señor no nos está pidiendo que lo demos todo y que pongamos a nuestros hijos a aguantar hambre. Eso sería algo inapropiado y antibíblico. El Señor nos pide, hermanos, que conforme sea tu agradecimiento por lo que Él te ha prosperado y te ha provisto, tú también des tu ofrenda con un corazón grato, con un corazón agradecido por todas las bendiciones que Él os ha dado. Hermanos, no nos olvidemos que nuestra fidelidad para con Dios no es una fidelidad emocional o etérea, es una fidelidad de orden práctico. Y no hay mejor manera, si es que puedo expresarme de esa manera, no hay mejor manera de medir la fidelidad nuestra para con Dios que midiendo la fidelidad nuestra para con la iglesia de Dios. Lo uno de lo otro es inseparable. Así que, hermanos, los cristianos somos personas creyentes, arrepentidas, fieles a Cristo, fieles a la iglesia. ¿Y para qué todo esto? Sencillamente, hermanos, para demostrar que la iglesia local es una asamblea de cristianos, que los cristianos son a su vez personas que evidencian las marcas de las gracias de Dios. Y, bueno, creo que sobre todo, hermanos, para que no, o seamos más bien recordados de que cuando Dios obra en nosotros es absolutamente imposible no ver esas marcas de gracia, como lo son la fe, el arrepentimiento y en virtud de la conversión, entonces también la fidelidad que nosotros le debemos a Dios, a su palabra y a la iglesia. Ahora, hermanos, antes de terminar y ya me muevo hacia la conclusión, note, como les decía ahora, que aquellos creyentes no fueron llamados cristianos, no se llamaron a sí mismos cristianos, perdónenme, sino fueron llamados cristianos, y la razón es evidente. Sus vidas evidenciaban de manera innegable la manifestación de la gracia de Dios. Sus vidas eran sinónimo de fidelidad, de amor, de lealtad y de servicio para con su Señor, y porque últimamente sus vidas eran las de aquellos discípulos que hablaban con las palabras de su Maestro, que practicaban las enseñanzas de su Maestro y que vivían como su Maestro les había mandado.
No hemos terminado la tarea con la que comenzamos. No hemos terminado de definir la palabra iglesia. Recuerden, y excúsenme si soy repetitivo, iglesia es una asamblea de creyentes que se reúne de manera ordenada con propósitos definidos y gobernados por la palabra. Hasta este punto solamente hemos visto la primera parte. La iglesia es una asamblea de creyentes y expandimos en lo que respecta a qué es un creyente, qué es un cristiano, cuáles son sus principios distintivos, sus marcas de gracia más evidentes, hasta donde las podemos mencionar en virtud del tiempo. Cuando regresemos de la hora que tenemos de almuerzo, nos vamos a mover hacia la segunda parte. Una iglesia es un conjunto de creyentes, ya lo vimos, que se reúne de manera ordenada o que se reúne bajo un orden divinamente establecido. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en cuenta.